Mis queridos peregrinos, estamos ya en el último miércoles de nuestra peregrinación y yo estoy horrorizado porque tenemos todavía muchas cosas hermosas e importantes que hablar. Y en esta semana de reconstruirnos en el amor y proyectarnos en el amor, tenemos una pieza clave de nuestra peregrinación, la vasija consentida de Jesús, que es María Magdalena. Estamos en una casa de pescadores, de Magdala, y aquí en Magdala vamos a hablar hoy de María Magdalena, porque si bien es modelo de lo que no se debe ser, acabó siendo modelo maravilloso de lo que sí debemos ser. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Y cada vez que yo te busco con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Hola querida familia de Magdala. Hoy es nuestro día 18 de peregrinación de sanación y es nuestro taller número 18. Y me siento feliz de estar aquí con ustedes y de seguir pues en este proceso, en este maravilloso proceso de sanación, de transformación y sobre todo de encontrar en nuestro corazón la paz y un encuentro profundo con el amor de Dios. Y bueno, pues hoy vamos a continuar en este día, ya miércoles. Ya nos quedan 3 días de nuestra peregrinación y bueno, pues vamos a seguir caminando, ¿no?
Y hoy vamos a hablar de varios temas donde vamos a seguir viendo cómo podemos transformar nuestra vida. Y hoy en especial vamos a hablar de la vida de sacramentos, la vida de llevar, esto lo hablábamos un poquito ayer, ¿no? Pero hoy queremos hablar de por qué es tan importante el que pongamos en nuestro día a día, en nuestro centro, en nuestra vida, la vida de sacramentos, una vida unida a Dios, porque Dios a través de los sacramentos actúa, a través de los sacramentos nos da su poder, su fuerza y sobre todo su amor. Así que en este proceso de sanación, en este proceso de que ya vamos vaciando todo lo que hemos ido poco a poco caminando, dejando atrás, visto, identificado, trabajado, hablado, escrito, o sea, que hemos trabajado porque ha sido un trabajo arduo lo que hemos hecho estos últimos días. eh, Ahora, ¿cómo vamos a ir llenando nuestro corazón? ¿Cómo podemos ir modificando? Bueno, principalmente en tratar de mover nuestra vida a ir cimentando una vida de sacramentos. También lo hablábamos en esta semana, ¿no? Ojalá pudieras acercarte a la misa diaria, a la confesión. Esta yo siempre les digo una vez al mes, nos ayuda mucho el acercarnos al sacramento de la confesión, el tratar de ir mínimo una vez a la semana a una capilla de adoración donde podamos seguir hablando en el corazón frente al Santísimo, ¿no? En ese tesoro que Dios nos ha dado, la capilla de adoración, ¿no? Ese pedacito de cielo en la tierra y seguir trabajando a través esta purificación, este camino, esta vida de unión con Dios, pues es formarla, ¿no? Es formar ese caminar a través de los sacramentos y cómo a través Dios de todos los sacramentos que nos va dando, que nos va llevando a vivir, pues sigue trabajando Él en nuestro corazón, sigue limpiando, sigue sanando. Recordemos al principio que yo les decía que a veces humanamente podemos trabajar en muchas cosas de nuestra sanación, podemos trabajar, hacer nuestro mayor esfuerzo, pero hay una profundidad en nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestra conexión interior a la que solo llega Dios. Y ahí es tan importante que podamos decir, Dios obra en mí. Yo ya hice mi parte, yo ya trabajé lo más que he podido y sigo trabajando y voy a seguir trabajando. Pero tú haz por mí lo que yo ya no puedo. Llega a las áreas de mi corazón donde yo ya no tengo incluso acceso. Así es esta sanación. Esa sanación donde nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y donde después Dios hace, y en el proceso Dios hace, ese trabajo de lo imposible, ese trabajo donde necesitamos completamente de su acción, de su gracia, de su poder. Y en esta vida de sacramentos, en esta vida de amor, de ese encuentro, de esa sentir la presencia y el amor de Dios en todos estos regalos que Dios nos dio y nos dejó para vivir, ahí está ese camino de sanación profunda, de transformación, de ir identificando las cosas que queremos ir cambiando, que queremos modificar de nuestra vida. Ahí va a ser la fuente de nuestro poder, es la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra fuerza, a través de una vida de sacramentos, a través de la unión con Dios. Ayer hablábamos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que podemos en este proceso tomarle de su mano para que nos ayude a formarnos, para que nos ayude a transformar todas las áreas que queremos transformar, que se vuelva nuestra maestra de virtudes, de oración, esa madre que nos enseñe a amar, que nos ayude a que nuestro corazón regrese al amor, principalmente al amor de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo esta vida de sacramento nos lleva a la vida de gracia, o sea, el llevar y el disfrutar y el cuidar y el procurar llevar una vida de gracia. Después de sanar, muchas veces cuando a lo mejor tratábamos de sentirnos de todo plenos
y todavía traíamos nuestro corazón pues lleno de dolor, de tristeza, nos costaba más trabajo, pero ya que nuestro corazón va quedando libre de todo ese peso y podemos enfocarnos a ya ir llenando nuestro corazón de todas las cosas que nos llenen de alegría, que nos llenen de paz, que nos llenen de amor, para después darlos a los demás. Porque todo esto que vamos en estos días aprendiendo, que vas a ir experimentando, y como lo hablábamos el lunes, nuestras heridas también nos llevan a una misión, a una acción, a ser luz para los demás. Que toda esta fortaleza, que todo este aprendizaje, que todo este camino, incluso que toda esta purificación de nuestro corazón, ¿no? Este proceso nos lleve a ser un signo del amor de Dios también para los demás, darnos a los demás, dar ese amor a los demás. Y ese caminar en el que vamos día a día viendo diferentes aspectos esta semana, pues nos lleva a la alegría y al cuidado de la vida de gracia, porque eso es llevar una vida de una amistad con Dios, de una unión entre cada vez más profunda de nuestro corazón con Él. Entonces, eso nos va a ir dando todo ese caminar un fruto que también tiene que ver con darnos a los demás. Hablábamos el lunes que muchas veces las heridas nos dejan una misión o nos impulsan a una misión, a servir a los demás, a llevar esas obras de misericordia en lo que tú sientas ese llamado en tu corazón. Entonces, vivir en el amor, vivir en la gracia, también nos va a llevar a dar ese amor a los demás, llevar ese amor a los más cercanos, ¿no? A nuestro prójimo, a nuestra familia, a la gente que amamos, pero también en servicio a los demás. Todos estos frutos de la sanación, a lo mejor ahorita, pues bueno, hemos hablado estos días de muchos temas, de muchos aspectos, pero yo te invito a que poco a poco los vayas tratando de vivir, de aplicar. También en un día, en una semana, incluso en un mes, pues no podemos hacer tantas cosas y aplicar tantas cosas, pero sí poco a poco ir llevando todo esto que hemos aprendido, que hemos escuchado, que hemos trabajado, aplicarlo. La invitación es aplicar todo esto que has vivido, a vivirlo, a darlo a los demás, a compartirlo también, porque todo esto es un regalo que Dios nos ha dado y ahora hay que compartirlo poco a poco. Y hay que ir viviendo cada vez más en esa plenitud del amor y la gracia de Dios. Y bueno, pues como en estos días también habíamos platicado un poquito de la autoestima, de cómo vamos a trabajar un poco después de sanar, ¿no? Vimos cómo pues ya pasamos por el proceso de sanación, por el proceso de ir buscando y encontrando y viviendo en plenitud poco a poco el perdón. Y después esta semana hemos visto todo lo que viene siendo la transformación de nuestro corazón. Pero después llegamos a un punto donde cómo podemos aplicar eso ahora en nosotros mismos, en diferentes aspectos. Y uno de ellos es en sanar nuestra autoestima. También la sanación, pues nos va a llevar a ver cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Autoestima es cómo me trato, cómo me veo, cómo me valoro. Y ese proceso lo hemos visto en las semanas pasadas, cómo las heridas nos podían llevar a cambiar la percepción de nosotros mismos. Y la autoestima, pues vimos que se formaba en la infancia, que se formaba también de los vínculos afectivos principales, de la manera como fuimos tratados cuando éramos niños. Pudimos ver todos esos aspectos. Pero ahora, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo podemos llevar ya todas esas heridas que fuimos sanando, todas estas áreas que estamos tratando de modificar en nuestra vida, en nuestro presente, en nuestras relaciones? Pero ahora, ¿cómo lo llevamos
a de verdad empezarlo a vivir en nosotros mismos, en sanar esa autoestima que a lo mejor hemos buscado muchos años maneras de querernos y leído y hecho cosas que a lo mejor nunca nos dieron resultado, porque como les comentaba, la autoestima, la raíz de la autoestima, pues está en la infancia principalmente y está en ese cómo fuimos amados, cómo fuimos tratados y en todos esos aspectos que ya pasamos, que ya más o menos pudimos ver todo el tipo de las heridas. Y ahora el proceso es cómo aplicarlo a mi relación conmigo mismo, a mi relación de cómo me trato a mí mismo, de cómo me veo a mí mismo, de cómo pienso de mí mismo. Ese es el punto que ahorita vamos a empezar a trabajar hoy y mañana. ¿Cómo podemos ir también ahora materializando esa sanación de nuestra autoestima? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el primer punto, y esto lo hablamos al principio, ¿no? La raíz de la autoestima, un poquito platicamos que la raíz de la autoestima pues está cimentada en nuestra infancia, en cómo fuimos tratados, en cómo fuimos amados, valorados y todo lo que fue pasando alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ahora después de sanar y de ir identificando esas heridas y estar en el proceso de sanarlas? Ahora, ¿cómo puedo yo ya en mi presente sanar esa relación conmigo mismo? Entonces, bueno, en primer lugar, después de identificar esto que ya vimos hace 2, 3 semanas, que empezamos a ver en diferentes aspectos de la sanación, de nuestras heridas, de nuestros vínculos afectivos principales, el punto aquí es cómo puedo transformar mi autoestima. Y la primera parte es entender que el amor, y lo hablábamos también esta semana, el amor viene de Dios. El amor es Dios. Y si a lo mejor nosotros no pudimos en nuestra infancia por lo que hayamos vivido, por las heridas que hayamos vivido, o a lo mejor crecimos en una familia disfuncional donde no se nos amó, no se nos validó, donde no nos dieron a lo mejor ese afecto y ese amor como lo necesitábamos para crecer fuertes en el amor, fuertes en nuestra valía, vernos a nosotros mismos con cariño, vernos a nosotros mismos como un don, y a veces eso se rompe o a veces no se forma completamente. Y crecemos lastimados en esa relación con nosotros mismos. Entonces, en este punto, después de haber sanado las heridas, ya es un punto para aplicarlo. Y la manera como vamos a empezar, por así decirlo, a modificar, es entender que nosotros nos vamos primeramente a amar con el amor de Dios. Ya no vamos a poner nuestra autoestima en cosas exteriores o en amores, sino en el amor que Dios nos tiene. Esa es nuestra valía, porque nosotros somos un don de Dios, porque nuestra valía y nuestro amor que nos vamos a dar a nosotros mismos, tenemos que tomarlo de esa relación con Dios. Si a lo mejor en nuestra infancia no pudimos o no se nos dio o la situación que hayamos vivido, formar una autoestima sana o las heridas que vivimos o las circunstancias que vivimos no nos permitieron desarrollar una autoestima sana, equilibrada, profunda dentro de nosotros, este es el momento de volverla a formar, pero ahora a través del amor de Dios. De ahora ya como adultos ser conscientes que somos un don de Dios, que somos amados por Dios. Y ahora a través de ese amor vamos a modificar esa estructura de cómo nos vemos, de cómo estamos tratando de hacernos valer y hacernos que nos reconozcan por cosas exteriores, donde realmente el hambre que tengo de reconocimiento es interior, donde las heridas que tenía en ese sentido son interiormente y donde realmente nuestra valía está en nuestro corazón. Más allá de lo que hacemos, de lo que logramos, de cómo nos vemos exteriormente, de lo que tenemos, de los triunfos. Claro, eso son cosas bonitas que Dios nos va dando para disfrutar, pero ese no es el centro de tu valía.
el centro y la raíz de tu valía es que eres amado por Dios, es que eres un don de Dios. Y ahora es que tú te pongas de pie, que tú dentro de tu corazón sientas esa fuerza y esa alegría de sentirte plenamente amada por Dios. Ahí va a ser este nuevo nacer de tu autoestima, este nuevo nacer donde al ir rompiendo y sanando esos patrones anteriores, esas heridas que también hablábamos que hacían, tanto las heridas hacían efecto dominó negativo, bueno, el sanarlas hacían un efecto dominó positivo. Entonces, vamos trabajando en nuestro corazón, en todas las áreas que hay que ir poco a poco construyendo, sanando, acomodando, poniendo en paz. Y una de ellas muy importante es la autoestima. Es cómo te trates a ti mismo. Y la base y la raíz a partir de hoy es que tú te veas y te sientas amado, profundamente amado, amada por Dios. Y que de ese amor sea como esa fuente de donde tú extraes el amor para darte a ti mismo, para dar a los demás, para darte y verte como Dios te ve, que ese es el otro punto. El que te puedas ver y amar como Dios te ama. La autoestima nos va formando completamente en un ser humano lleno de vida, lleno de amor. Nos va dando esas ganas también de vivir y de lograr las cosas que Dios quiere para mí. Entonces, aquí es amarme como Dios me ama, verme como Dios me ve. Ese es el trabajo que ahora vamos a empezar poco a poco a hacer, que tú puedas ahora empezarte a amar como Dios te ama, que podamos romper esas estructuras anteriores que ya hemos visto, que ya hemos trabajado, que ya has escrito y que a lo mejor vas a tener que volver a trabajar y vas a tener que volver a repasar, pero ahora desde otro punto, desde saber que tú eres un don de Dios, que eres amado y que Dios quiere que te ames, que Dios quiere que te ames como Él te ama. Porque si nosotros sanamos las heridas, pero no empezamos a amarnos como Él nos ama, pues va a ser muy complicado que podamos empezar a ver ese fruto de la sanación ahora también en nuestra relación con nosotros mismos. Porque nosotros mismos vamos a estar siempre, o sea, no nos podemos separar, no podemos estar en guerra, en conflicto con nosotros mismos. Tenemos que llegar a un estado de paz, de reconciliación con nosotros mismos. Y aquí viene la gracia de lo que viene siendo pedirle a Dios que te ayude a sanarte, que te ayude a verte como Él te ve. Te pones a pensar, verme como Dios me ve, cómo Dios te ve, cómo te imaginas Dios que te ve. Y a veces a lo mejor nuestra vida o nuestra historia o las etiquetas que nos pusieron o las circunstancias que se han acumulado en nuestra vida no nos permite vernos como Dios nos ve. Por eso parte de este trabajo de sanación, de transformación, es caminar en esa oración profunda y también trabajar en la autoestima de la mano de Jesús. Pedirle que te ayude a sanar esa relación contigo mismo, que te ayude a transformar lo que, cómo te ves y cómo te tratas a ti mismo. Porque si no logramos hacer ese cambio, primeramente en nuestra relación con nosotros mismos, pues cómo vamos a poder empezar a hacer otros cambios en nuestras otras relaciones. Entonces, lo primero es pedirle a Dios la gracia que nos ayude a amarnos como Él nos ama, a vernos como Él nos ve, que podamos caminar en ese poco a poco. Hay historias a veces que fueron muy complicadas y que nos dejó a veces una gran guerra interior con nosotros mismos, incluso un autoodio, un rechazo, un enojo con uno mismo, un coraje con uno mismo. Entonces,
En este trabajo de la autoestima, en este trabajo ahora de empezar a modificar esa relación contigo misma, a sanar esa relación contigo misma, en ese proceso es muy importante que vayamos en la oración hablándolo con Jesús. Jesús, yo me veo así, yo me cuesta mucho tratarme bien, me cuesta mucho perdonarme, me cuesta dejar de castigarme, me autocritico constantemente. A veces soy demasiado estricta con las cosas conmigo misma o no me puedo quitar de la cabeza a lo mejor esas etiquetas que me pusieron cuando era niño. Tú sabrás cuál es tu estado, cómo es tu relación hoy contigo mismo. Pero así como platicamos de nuestras heridas anteriormente, ¿no? Que hay que llevarles nuestras heridas a Jesús, que hay que abrírselas, que hay que mostrárselas completamente, decir, estas son mis heridas. Bueno, pues igual es la autoestima. Es ir con Jesús y decirle, Jesús, esta es mi manera como yo me veo. Esta es mi manera como yo me trato. Y no sé tratarme de otra manera. Incluso a veces es decir, no puedo tratarme de otra manera. Entonces, en ese caminar de querer encontrar esa paz con nosotros mismos, esa paz de hacer las paces contigo. A veces nos puede costar incluso más trabajo hacer las paces con nosotros mismos que incluso con los demás, porque a veces somos jueces demasiado duros con nosotros mismos. Entonces, empezamos en esa base, ¿no? En esa base de ahora no cimentar nuestra valía, nuestra autoestima, nuestra forma de vernos, nuestra forma de tratarnos, de entrada ni en lo que fue nuestras heridas, y ahora tampoco poner nuestra autoestima en cosas externas, sino regresar a la raíz verdadera de la autoestima, que en primer lugar es reconocerte como un don de Dios, como un ser amado infinitamente por Dios. Y después a lo mejor te vas a encontrar con esas barreras que no te dejen amarte y que te cueste trabajo. Y esas son las que necesito que vayas y se las muestres a Jesús. Que le digas, a mí me cuesta trabajo aceptarme, tratarme bien, me cuesta trabajo perdonarme o dejarme de criticar o incluso me boicoteo las cosas que me gustan o me boicoteo mi carrera o me boicoteo mis relaciones, porque todo eso hace cuando estamos en guerra con nosotros mismos. Entonces, nosotros no solo no podemos transformarnos, no podemos sanar todas esas áreas, tenemos que ir a mostrarle esas heridas, esas áreas que están lastimadas en nuestro corazón a Jesús. En este caso, nuestra autoestima también. Entonces, al ir y estar hablando con Él de lo que te cuesta, de cómo a lo mejor no puedes verte como Él te ve. A lo mejor tu historia no te permite aún darte ese amor como Dios te ama. Entonces, en ese encuentro de oración, pedirle, Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame a amarme como tú me amas. Jesús, ayúdame a verme como tú me ves. Que a veces ahí es donde más nos puede costar trabajo dar esos movimientos interiores. Porque nosotros no vamos a poder dar un amor que no tenemos en nosotros mismos. Si estamos en guerra, si estamos enojados, si no nos valoramos, no por las cosas externas ni nuestros logros, sino por nuestra verdad, que es que somos un don de Dios y que su amor es nuestra vida y nuestra libertad. No podremos dar eso a los demás, no podremos darle eso a los demás. Así que, familia, pues seguimos caminando en este encuentro que hemos ido en estos días de sanación, de encontrar, de ver todo lo que vamos
modificando. Yo les pido que si pueden ir anotando también todos estos puntos, porque yo sé que son varios puntos de trabajo, yo les llamo puntos de trabajo, puntos que a lo mejor un tiempo podemos trabajar en una cosa, otros tiempos en otra, porque a veces no podemos con todo, ¿no? Y no tenemos que poder con todo. Es parte de lo que hablábamos ayer, la paciencia con nosotros mismos. Y también es tener paciencia con restablecer nuestra autoestima. Hay veces que nuestra historia y todo lo que fue nuestra vida nos dejó la autoestima muy dañada. Y en un día o en dos o en una semana, obviamente no la vamos a restablecer completamente. Vamos a empezar, que esa es la idea de esta peregrinación, de este taller, que empecemos todos estos procesos. Pero si puedes, ve anotando todos estos puntos que vamos viendo, que vamos hablando, que vamos viendo aquí en las diapositivas. Entonces, en este trabajo de empezar también a hacer pequeños actos de amor por nosotros mismos, a cuidarte, este trabajo de un autocuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que tú mismo te cuides, cuides tu vida espiritual, lo que hablábamos, la vida de gracia, la vida de oración, porque eso es tu estabilidad, esa es la fuente de tu vida. Entonces, es cuidar tu vida de gracia, tu vida espiritual. Es el cuidado de tu vida emocional, ¿no? O sea, todo este trabajo emocional, seguir trabajando tus heridas, todo lo que necesites seguir trabajando. Tienes que seguir cuidándote a ti mismo. El cuidado de tu vida mental, tu trabajo psicológico, lo que escuchas, lo que ves, lo que te estás nutriendo mentalmente, tienes que cuidarte. Entonces, podemos ver cómo el trabajo de la autoestima, primeramente, es ir identificando y entendiendo cómo surge la autoestima, cómo la podemos sanar, pedirle a Dios la gracia que nos ayude a modificar la manera de amarnos, de vernos, pero después está en dar ese paso a materializar la autoestima, la verdadera autoestima, en una vida de cuidado, de amor, el cuidado de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, vamos viendo cómo podemos ir poco a poco haciendo esos actos de amor por nosotros mismos, actos que nos van a ayudar a lograr sanar, revitalizar nuestra autoestima. Y llegamos al punto que amar es nuestra plenitud. Amar es la plenitud de nuestro corazón, porque fuimos hechos para amar y ser amados, porque esa es la plenitud de nuestro ser. Y les platicaba al principio de la peregrinación que este método, que este taller de sanación interior, ese es el fin, trabajar en nuestro corazón, en un corazón que lo vamos sanando, que los vamos liberando, que lo vamos sacando todo lo que le pesa, liberando, puliendo, transformando, para que vaya encontrando esa plenitud del amor, que está cimentada en la unión con Dios, en el amor a nuestro prójimo y en el amor a nosotros mismos. Y vamos dando cuenta que el fruto de la sanación es el amor, es regresar al amor, a ese origen del amor, que es Dios. Y que si no cimentamos nuestra vida y todo nuestro ser en ese amor, todos los demás amores y todo lo demás que vayamos haciendo, incluso el amor hacia nosotros mismos, pues va a estar desajustado. Porque nosotros solo podemos amar plenamente a través del amor de Dios. Y sobre todo, ejercitar el amor, viviendo una vida de plenitud en el amor. Así que bueno, familia, pues hemos acabado hoy nuestro día miércoles. Vamos a pasar a la reflexión con nuestro querido Padre Juan María Solana, a ver dónde está en Tierra Santa, qué sorpresa nos tiene. Y bueno, pues nos vemos mañana jueves, para continuar en este proceso de crecimiento, de crecer juntos
Y bueno, les mando un abrazo con todo cariño. Dios los bendiga. Soy Gaby Jacoba y nos vemos mañana. Mis queridos peregrinos, pues estamos hoy con la vasija consentida de Jesús y aquí la tiene en sus manos y además arropada con su propio manto. Y esta vasija consentida, esta vasija especialísima es María Magdalena. Empezamos con María Magdalena, nuestra peregrinación ha estado disimuladamente a lo largo de nuestra peregrinación, pero esta semana final María Magdalena tiene un gran protagonismo y con toda razón. María Magdalena es la primera testigo de la resurrección de Cristo, es la embajadora del mensaje de Cristo a los apóstoles, por lo que la llama la iglesia la apóstola de los apóstoles. Pero vamos a dar marcha atrás un poco para retomar a la María Magdalena inicial, porque el tema que hoy nos ha tratado Gaby y que quiero yo insistir me parece importantísimo. Queridos hermanos, los evangelistas Marcos y Juan nos dicen claramente una especie de apellido de María Magdalena, una especie de apellido de sobrenombre. María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. No lo esconden. Podrían los apóstoles haberle puesto 4 florecitas, María Magdalena, la que cultivaba azucenas al lado del mar de Galilea, y no dicen eso. Dicen claramente María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Es decir, cuando se escriben los evangelios, y estamos hablando ya de los años 50, 60, 70 después de Cristo, es decir, 30, 40 años después de la resurrección, cuando el cristianismo ya se está expandiendo, María Magdalena era conocida como la apóstol de los apóstoles, aquella de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Es decir, María Magdalena nunca escondió sus cicatrices. María Magdalena nunca escondió sus cicatrices. Y esto me hace pensar a mí en 3 o 4 cosas que quiero compartirles. Primera, María Magdalena se encuentra con Jesús y comienza un grande proceso de sanación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le expulsa a los 7 demonios, probablemente de un momento a otro, porque Jesús tenía autoridad y poder para hacerlo, pero María Magdalena tenía sus resortes mentales, sus experiencias, sus condicionamientos. Ya saben que las heridas se nos filtran a través del cuerpo de la persona, de la historia, de la memoria, y hay que purificarlos. ¿Y qué hace María Magdalena? María Magdalena es liberada de los 7 demonios y le dice a Jesús: Maestro, ¿puedo seguirte? Y esto no me lo estoy inventando. El capítulo 8 del Evangelio de San Lucas nos puede dar todo el contexto de lo que pasó a María Magdalena. ¿Por qué? Porque al inicio del capítulo 8 nos dice eso. María Magdalena seguía a Jesús, de ella había expulsado 7 demonios. 3 párrafos adelante está el endemoniado de Gerasa, del otro lado del lago, aquí mismo al otro lado del lago. Y entonces el endemoniado de Gerasa, después de que Jesús lo libera de los 1000 demonios que se fueron a los cerdos y se ahogaron en el río, en el mar, le dice: Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dice: no, ve y anuncia la gloria de Dios a tus paisanos. Es decir, nadie podía seguir a Jesús por sus pistolas. Yo quiero, ahorita me apunto y voy. No. Jesús aceptó a algunas personas en su seguimiento cercano. Y entre esas personas
aparece siempre, siempre, siempre en primer lugar María Magdalena entre las mujeres que seguían a Jesús. Queridos hermanos, María Magdalena debió pedirle: Señor, era yo una porquería, estaba enfangada hasta acá, 7 demonios significa plenitud, no sabemos qué significaba exactamente, pero estaba hasta acá de demonios y de mal y de pecado y de heridas y de roturas. Quiero seguirte, ¿me aceptas a seguirte? Sí, sígueme, le dice Jesús, vente conmigo. Y desde ese momento encontramos a una María Magdalena con un epíteto, un calificativo que yo quiero que no se nos olvide: discípula. Queridos hermanos, discípulo viene del verbo latino disco. Disco es aprender. María Magdalena no solamente fue liberada de los demonios y ya, magia, al día siguiente se convirtió en santa. María Magdalena comienza a seguir a Jesús. Día tras día, va caminando, sube con él, presencia milagros, oye una parábola, oye la otra, algunas se las aplicaba más, otras menos, y entonces se convierte en discípula. Hoy Gaby nos ha estado hablando de esa conversión al amor, amarnos más, cuidar lo que nos entra por los sentidos. ¿Con qué alimento yo mi alma? ¿Con qué alimento mi psicología? ¿Con qué alimento mis ideas, mi imaginación, mi fantasía, mi sensibilidad? ¿Con qué la alimento? Hace un par de semanas nos permitimos compartir nuevamente un video que hicimos en la peregrinación de Cuaresma, el riego por goteo. Yo quisiera, queridos hermanos, que lo consideraran con mucha seriedad en este momento hacia el futuro, hacia el reconstruirnos, hacia el proceso que hemos iniciado. Si yo alimento mi alma con frivolidad, voy a ser frívolo. Si yo me junto con uno que tiene pulgas, se me van a subir las pulgas. Si yo me junto con uno que le gusta el alcohol, voy a acabar alcohólico. Eso es de perogrullo, es matemática pura. 1 más 1 son 2. Entonces, María, que sabía el poder del mal y lo había experimentado en su alma, dice: no, yo no regreso a mis amistades, a mis ambientes, a mis actividades, a mi sociedad. Yo mejor me quedo al lado de Jesús. Y se convierte en discípula. Por eso, cuando Jesús se le aparece en la mañana de la resurrección, y aquí estos rayos de luz maravillosos nos hablan casi de la resurrección, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice? María. Y ella lo reconoce y dice: Rabuní, significa mi maestro. No le dijo mi doctor, no le dijo mi Señor, no le dijo mi Dios, le dijo mi maestro. ¿Por qué? Porque ella era discípula. Primera cosa, estar cerca de Jesús, acercarnos a los sacramentos, a la Eucaristía, a la confesión, al Evangelio, a la palabra de Dios. Estos días muchas personas me han dicho: Padre, qué maravilla esos evangelios, ¿usted cómo los comenta? Pues los comento como los he leído siempre. Fíjense que no he comentado nada extraordinario, pasajes sencillos de la Biblia y del Evangelio. Entonces, María discípula, María cercana a Jesús. Y esto no es un privilegio de María Magdalena. No es que María Magdalena es serie A y nosotros somos serie C. Cristo vivo, real y verdaderamente en la Eucaristía es el mismo que vio María Magdalena. Perdónenme, voy a hacer un gesto. Jesús se habrá acercado a María Magdalena y le habrá hecho una caricia a María Magdalena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes sin los 7 demonios? Y eso hace Jesús conmigo.
Y eso hace Jesús con nosotros. Y dice, mira, eres una vasija rota y ya estás sanada. Cuídate, no te vayas a volver a romper. Yo te tengo en mis manos, yo te cuido, yo te protejo. Si tú te acercas a mí, si tú me abres el corazón, si tú estás cerca de los sacramentos. Segunda cosa, María Magdalena discípula, segunda cosa. María Magdalena se perdonó a sí misma. Queridos hermanos, en el Evangelio yo me he lanzado, he buscado con toda mi alma algún rastro de una María Magdalena todavía resabiosa, amargada, triste, quejumbrosa, pero es que antes, pero mira, pero nada. María Magdalena es la líder del grupo. Estas mujeres que mencionan los evangelios siempre está al inicio. María Magdalena y otras mujeres. María Magdalena, Juana, Susana y otras. María Magdalena y la madre de no sé quién y otras. María Magdalena siempre la primera. ¿Por qué? Porque María Magdalena no se quedó tirada en sus roturas, en sus heridas. Perdonó a sí misma, reconquistó su autoestima. Queridos hermanos, por eso cuando Jesús el día de la resurrección le va a decir, María, resuena en su corazón porque está limpio, está precioso. Ella es María, no es la tonta, la necia, la endemoniada, la egoísta, la chismosa, la prostituta, la no sé qué. Nada de eso. María Magdalena es María, punto. Limpió su nombre, lo limpió y se lo aplicó a sí misma con tranquilidad, con renovado amor, se ama a sí misma. Tercero, María Magdalena fue muy generosa. Dice Lucas en el capítulo 8 que María Magdalena seguía a Jesús y le servía con sus bienes. Por eso aquí el artista de estas esculturas, con toda justicia puso aquí un cesto de panes, y le está dando María Magdalena un pan a Jesucristo y Jesús lo está recibiendo. Fíjense qué maravilla. Este gesto sencillo es lo que vivimos cada día en la Eucaristía. Dice el sacerdote, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Fíjense qué maravilla. Le damos a Jesús una piedra con mucho cariño y con mucho amor y Jesús nos la devuelve convertida en oro o en diamante. Mucho más que oro y diamante. Yo le doy un trozo de pan, yo soy generoso con Jesús, yo lo busco, yo me entrego, yo sirvo a mis hermanos, yo comparto mis bienes y Jesús se da a sí mismo. Ese trozo de pan se va a convertir en la Eucaristía, el pan de los ángeles, el maná del cielo, el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, este gesto de esta María Magdalena discípula, que recuperó su autoestima y que sigue a Jesús con liderazgo, con entusiasmo, le da algo a Jesús y Jesús se lo devuelve transformado. Estos días me han llegado unos videitos muy simpáticos de una técnica que hay en Japón para restaurar vasijas. Y esas vasijas las restauran con algo, no sé qué es, pero dorado, algo dorado. Y se ven preciosas, se ven elegantísimas. Esas fracturas de esas vasijas doradas se ven maravillosas. ¿Por qué? Porque el artista es capaz de coger 4 fragmentos y hacer una obra de arte. ¿Y qué hace Jesús con esta María Magdalena? Recibe su persona,
recibe sus bienes, recibe sus gestos, su generosidad, su amor, su devoción, su buena voluntad y lo transforma en su cuerpo y su sangre y se lo da de vuelta. Y se lo da para que María Magdalena se convierta en la apóstol de los apóstoles. Hoy nos habló Gaby maravillosamente, esas heridas que se convierten en misión. Esas heridas, esos dolores, esos problemas, esas circunstancias de la vida que frecuentemente se convierten en fundaciones, en actos de caridad, en santidad, en fervor, en entrega, en apostolado. Ya saben que entre las asociaciones en alianza para el centro de apoyo que hemos hecho para esta peregrinación, hay alguno que surgió de heridas tremendas y dolorosas. Quiero terminar, queridos hermanos, porque no sé cómo estamos de tiempo. Quiero terminar. La experiencia de María Magdalena la encontramos maravillosamente reflejada en el capítulo 8 de San Lucas. El capítulo 8 de San Lucas parecería un capítulo, unos hechos que ocurren aquí en Magdala, en esta zona. Jairo y la hemorroísa, ya hablamos de ellos. María Magdalena, seguidora de Jesús. Y Jesús nos va a explicar este seguimiento de María Magdalena y este proceso de sanación. ¿Cómo nos lo explica Jesús? Con la parábola del sembrador. Queridos hermanos, la vasija no se rehace mágicamente. Jesús pone su parte, 99%, María Magdalena pone su parte, el 1%. Dice así la parábola del sembrador. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo, y María Magdalena lo conocía, viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. Por esto la importancia de sanar nuestro corazón. Se lleva de su corazón la palabra, por eso proteger nuestro corazón, cuidarlo, preservarlo. No sea que crean y se salven. Queridos hermanos, probablemente en esta peregrinación hay quien dice, sí, pero lo veo muy difícil, no lo creo. Puede ser que en el caso de los demás sí, pero el mío no, es un caso perdido. Cuidado que el demonio nos quiere quitar la esperanza, nos quiere desanimar, nos quiere cortar los pies. Los de sobre piedra son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Queridos hermanos, María Magdalena no desistió a la hora de la prueba. María Magdalena estaba al pie de la cruz con María y Juan Evangelista, al pie de la cruz, nos dice el evangelista San Juan. No desistió en las pruebas. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero a lo largo de su caminar son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Y aquí, queridos hermanos, ojo al riego por goteo, perdonen que les insista, ojo al riego por goteo, ojo al riego por goteo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las noticias, de todo eso que nos entra por los 5 sentidos y se nos queda dentro para bien o para mal. Lo que cae en tierra buena son los que después de haber oído, conservan la palabra con corazón bueno y recto. Corazón bueno y recto. Yo diría corazón sanado, corazón
pacificado, corazón restaurado. Conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Queridos hermanos, el evangelista Lucas sigue todo el capítulo 8. Para mí es este Jesús maestro que tiene a esta discípula medio rota, cerquita, y le está predicando a todos y también a ella. A todos y también a ella. Por ejemplo, dice más adelante el mismo capítulo 8. Se presentaron donde él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Me imagino el salto que habrá dado cuando escuchó esto en el mismo capítulo donde Jesús la llama. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero si yo me creía una piruja, pues no. Dios te ha restaurado, Dios te ama, Dios te conoce, Dios espera de ti. Y tú formas parte de la familia de Dios, eres hermana de Jesucristo. Ámate, ámate como Él te ve. Acaríciate, tente paciencia, así te ve Jesús, a esa dignidad te ha levantado. Queridos hermanos, sigamos de la mano de María Magdalena. Hemos estado toda la peregrinación y seguimos y vamos a seguir, porque pasado mañana vamos a ir nada más y nada menos que al Santo Sepulcro, a encontrarnos con ese Cristo glorioso y resucitado que ama a María Magdalena como me ama a mí y a cada uno por nombre. Si Jesús le dijo a María Magdalena el día de la resurrección, María, también dice tu nombre y el mío y el de cada ser humano, como hemos venido diciendo estos días. Queridos hermanos, aprendamos de María Magdalena, estemos cerca de Jesús, sacramentos, palabra de Dios, cuidado de nuestro corazón, cercanía de Cristo, porque Él nos quiere rehacer y quiere hacer de nuestras vasijas unas verdaderas obras de arte.